Escucha tu cuerpo, siempre. Esta es la segunda parte. Desde que mi hijo tenía solo un par de años, mi madre se pasa el tiempo leyendo artículos de bienestar y me los envía. Y la mayoría de las veces los guardo en una carpeta para ser leído después, porque literalmente no tengo tiempo. A pesar de que la mayoría de los días, con muy pocas excepciones, me despierto entre las 2:30 y las 3:30 de la mañana y uso cada minuto del día hasta que me vaya a la cama por la noche. Además, confío plenamente en su juicio sobre cuál es el mejor camino a seguir para garantizar las mejores condiciones posibles para mi hijo. Hace aproximadamente un mes me estaba preparando para guardar uno de esos artículos, pero el título me llamó la atención, ya que es algo que he estado experimentando de forma muy personal durante los últimos 3 años. Cuclillas. Y yo realmente no tenía tiempo para leerlo, pero no podía simplemente archivarlo, porque quería ver si al menos la perspectiva del artículo estaba de acuerdo con lo que he estado sintiendo sobre las cuclillas todos estos años. Y sí, totalmente en el blanco. Así pues, con gran alivio lo guardé en su sitio y lo abrí hace un par de días para usarlo para la entrada La belleza de las cuclillas. Como ya he mencionado en entradas anteriores y he descrito en el libro Energías en mi cuerpo, las bendiciones más grandes de mi vida, yo viví en obesidad durante 12 años de mi vida hasta que esos procesos que describo en el libro comenzaron a pasar en mí. Y tan pronto como todo eso comenzó en enero del 2013, rápidamente empecé a perder peso. Perdí la mitad durante el primer mes y la otra mitad en los siguientes 5 meses. Durante el último año de esa obesidad, empecé a sentir que mis rodillas no estaban respondiendo como antes y comencé a sufrir dolor y algunos otros tipos de molestias en ellas, pero nada comparado con todo lo que empecé a sufrir a partir de perder todo ese peso. Un dolor tan intenso y una total incapacidad para doblar, aunque sea en lo más mínimo, mis rodillas. Se sentían tan rígidas y extrañas. Una situación que realmente daba mucho miedo. Había estado caminando y haciendo un poco de ejercicio por mi cuenta desde enero de ese año y luego en octubre me uní a un gimnasio por primera vez en toda mi vida. Sinceramente, tengo que decir que ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida. Yo diría que el terrible dolor duró de una manera muy constante durante el primer año y medio. Y después de eso comenzó a desaparecer gradualmente. Como también he descrito en artículos anteriores, así como en el libro mencionado anteriormente, me despertaba llorando casi todas las noches durante todo ese tiempo, producto del intenso dolor en las rodillas después de hacer ejercicio. Mi familia cercana y la mayoría de la gente hablaba conmigo sobre ese asunto durante ese tiempo. Me decía constantemente que tenía que dejar de hacer todos esos ejercicios, por lo menos disminuir la cantidad de ejercicios, tal vez solo hacerlo un par de veces a la semana, tal vez solo 1 hora cada vez, tal vez hacer otro tipo de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero cuando entré en el gimnasio, yo ya estaba en el 10º mes de estarme ocurriendo ese proceso dentro de mí. Y por primera vez en toda mi existencia, empecé a tener lo que llaman autoestima, amor propio y la autovalía. Y por primera vez en mi vida estaba en total sintonía con mi cuerpo. Así que, aunque quería seguir los consejos y las opiniones de todos, como siempre había tratado de hacer, esta vez simplemente no pude. Así que sí, era muy doloroso,
no importa qué tipo de ejercicio, era extremadamente doloroso. Pero había un tipo particular de ejercicio que incluso cuando era muy doloroso, mi cuerpo me guiaba a hacer un poco más y un poco más y un poco más abajo y luego usar pesitas y luego añadir algunas otras variaciones. Muy lento, un proceso muy gradual. Y sí, estoy hablando de las sentadillas o cuclillas. A pesar de lo que la mayoría de la gente podría pensar y sugerir, a alguien que tiene ese tipo de problemas extremos con las rodillas, a pesar de lo que mi mente me decía, continué haciéndolas cada día, mejorando la calidad de mi postura día tras día. Podía, en una forma muy gradual, sentir los músculos en la parte delantera de las rodillas y en varias otras partes del cuerpo volverse más fuertes y más flexibles poco a poco. No podía dejar de hacer ese tipo de ejercicio porque mi cuerpo no me dejaba. Y desde ese día, de enero del 2013, he aprendido, primero en ese instante y luego gradual y constantemente, todos los días durante todo el tiempo que ha pasado desde aquel bello instante, a escuchar a mi cuerpo, siempre. Y mis rodillas están tan perfectamente bien ahora que cualquier persona que recuerda la forma en que estaban en ese entonces y ve la forma en que están ahora, dirían que fueron tocadas por una varita mágica como mínimo.